día a los hermanos que nos saludé, a las hermanas, que Dios los bendiga hoy. Y hoy es un día especial para Argentina, donde vamos a votar a aquellos que pueden llegar a ser candidatos como presidente. Así que es un tiempo especial para estar orando, en especial para que Dios pueda tener misericordia de Argentina y aquellos que nos gobiernen puedan hacerlo con justicia, puedan hacerlo para el bien de la sociedad. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Les invito a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 hasta el versículo 71. Les invito a que puedan leer y que continúen la lectura. A través de la predicación iremos desglosando versículo por versículo. Hoy no vamos a tener la predicación porque la predicación que sigue, porque luego vamos a tener la venta de platos, de Feria de Platos de los Niños, y luego nos iremos a los que no han votado todavía a votar y a tener este día especial del Día del Señor. Capítulo 6, versículo 60, así dice la palabra de Dios. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo, es traidor? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar, y era uno de los 12. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra. Lo que hoy leemos en tu palabra, lo que meditamos, lo que viene de ti pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, de modo que nuestras acciones, de modo que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estén acorde a tu palabra. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos hablando de un relato muy interesante y Jesús está aquí con los discípulos. Comienza la palabra diciendo en el versículo 60, al oír esto, muchos discípulos. Ahora preste atención, la palabra discípulo, porque es central en este pasaje. Usted sabe que los judíos
son especiales. Los judíos son el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y el pueblo de Dios, el judío, tenía la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el Torá? ¿Cuántos libros tiene la ley? 5, muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando los niños judíos tenían 4 o 5 años, ellos los enviaban a la escuela. En la escuela se esperaba que a lo largo de los 4 años siguientes, esos niños aprendieran la ley. Algunos llegaban a memorizar los 5 libros. A los 10 años ya sabían de memoria los 5 libros. Extraordinario. Luego de los 10 años pasaban a otra escuela. Cada una de estas escuelas tenía su nombre. Cuando llegaban allí comenzaban a estudiar el resto del Antiguo Testamento. Cuando terminaban, ya 15, 18 años, ellos tenían que tomar una decisión. Si iban a trabajar con los padres o iban a seguir estudiando, pero para seguir estudiando ellos iban a elegir un maestro, un rabino. Y cuando elegían el rabino, se acercaban al rabino y le decían, quiero ser tu talmidín o quiero ser tu discípulo. Entonces este rabino le hacía un examen de ingreso, digamos, ¿no? Le hacía preguntas para saber si sabía el Antiguo Testamento, si sabía la ley, si sabía la tradición judía, etc. Y entonces cuando el rabino estaba satisfecho, es decir, este puede ser mi discípulo, le decía esta palabra, ven, sígueme. Y es la palabra que Jesús dice a su discípulo, ven, sígueme. Pero el discípulo sabía que cuando era aceptado por el rabino, era un honor muy grande que tenía. Entonces en ese momento el joven abandonaba su familia, su trabajo, su comunidad, sus amigos, para ir a vivir con el rabino. Por eso Jesús dice, cuando habla a sus discípulos, el que no me ama más a mí que a la familia, que a la esposa, no puede ser mi discípulo. Es decir, está llamando Dios a una entrega completa a Jesús, a seguir a Jesús, a vivir con Jesús. Pero entonces en ese tiempo, el discípulo que seguía a ese rabino, vivía con él, dormía donde vivía el rabino, comía lo que él comía, y el discípulo tenía los ojos puestos en el maestro. Quería ser como ese rabino, como ese maestro. Entonces miraba cómo caminaba, imitaba cómo caminaba. Escuchaba la voz de cómo predicaba, cómo enseñaba. Tenía los mismos gestos, los mismos tics, copiaba. Es decir, quería ser como él. El rabino dormía de costado, ellos también dormían de costado, porque querían ser igual en todo. Y nosotros como discípulos de Cristo, hemos sido llamados a ser como Cristo. Y para ser como Cristo necesitamos conocer a Jesús. Y ahora, con esto en nuestra mente, sabiendo que el discípulo tiene que ser como su maestro, tiene que hacer las cosas que hace su maestro, tiene que ser igual que el maestro. Jesús le dice a los discípulos en los versículos anteriores, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que deben seguir a Jesús hasta imitarlo a él en el sacrificio, porque él iba a derramar su sangre. Beber la carne, beber la sangre, comer la carne de Cristo, no es venir a sentarnos a comer el pan y a beber el vino, porque eso es un símbolo de haber entregado nuestra vida a Jesús
y de llegar a ser como Él es. Y Él fue a la cruz en sacrificio. Y Él está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que beber la sangre. Tienes que comer la carne. Tienes que ser como soy yo. Y Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por amor a sus amigos. Y no espera menos de nosotros. No espera menos que pongamos nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Y entonces Jesús les está diciendo claro, y ellos entendieron, porque estos discípulos no eran nenitos de pecho que no conocían la Escritura. Se la sabían de memoria. Sabían lo que Jesús estaba diciendo. Sabían que debían seguir los pasos del Maestro, ser como el Maestro. Entonces cuando escuchan que Jesús les dice, vosotros tenéis que comer mi carne, beber mi sangre, y el que come mi pan vivirá eternamente. Él está diciendo, el que sea como yo, el que vive como yo, el que hace las cosas que yo hago, el que dice las cosas que yo digo, vivirá eternamente, porque su corazón será regenerado. Por eso dice la palabra, que al oír esta palabra, ellos dijeron, ¿quién la puede oír? Al oír esta palabra, al oír este mensaje, ellos dijeron, esto es difícil, esto es una palabra difícil de escuchar, esto es un mensaje difícil de cumplir, esto es mucho. ¿Verdad? Entonces ellos estaban en esta encrucijada, el rechazo que produce la palabra. Comer su carne, beber su sangre, nos sugiere poner nuestra fe en un sacrificio. Por eso cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra, debemos pensar si estamos siendo discípulos de Cristo. Si realmente estamos poniendo en sacrificio nuestra vida. Porque por ahí elegimos la comodidad de este mundo, de esta vida. Por eso es dura esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? ¿Quién la puede obedecer? Porque el sacrificio de Cristo es el que perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Escuchar, obedecer. Ser discípulo es ser como su maestro. Y esto era la palabra dura que ellos no podían obedecer. Por eso estaban murmurando entre ellos, dice el versículo 61, sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos estaban murmurando de esto. Ellos estaban diciendo, che, esto realmente es muy difícil. Esto no lo vamos a poder hacer. Y está exigiendo mucho. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban en esa murmuración. Y sabiendo Jesús que ellos estaban murmurando, Él se acerca y les dice, ¿esto os escandaliza? Versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si ustedes no me pueden seguir en lo que es la carne, la vida humana, lo que yo estoy haciendo acá, ¿qué de las cosas espirituales? ¿Qué de aquellas que trascienden este mundo? Debemos estar preparados, no solamente para andar en contra de la corriente, porque el cristiano anda en contra de la corriente, porque no sigue los valores de este mundo, porque su mirada no está de acuerdo a la mirada de este mundo, sino desde un punto de vista celestial, desde un punto de vista bíblico, ve el mundo y entiende el mundo. Por eso debemos estar preparados para cosas más profundas,
porque la vida cristiana es por fe y va en aumento. Y el que no lo entiende así queda atascado en la religiosidad, en la murmuración, queda sin entender. El que no está dispuesto a pagar el precio queda allí, queda en el mismo lugar, queda en el barro de este mundo, atrapado en el pecado de este mundo. Experimenta el amor de Dios, experimenta el poder de Dios, sé parte de la maravillosa obra de Dios en este mundo. Es lo que está diciendo, sígueme. Y ellos dijeron, es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Por eso Jesús le va a decir en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vivir en la carne, acá en el mundo, satisfacernos con los deseos de este mundo, es como un caramelo en la boca. Produce felicidad mientras el caramelo dura, pero el caramelo se acaba y dura poco tiempo. Y después que termina, ese caramelo en nuestra boca vuelve la amargura, vuelve la insatisfacción, porque el mundo nunca va a satisfacernos. El mundo nunca va a satisfacernos. Por eso Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Yo os he hablado, dice Jesús. Les he hablado, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hay algunos que no creen, eso es lo que dice Jesús luego. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Porque él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe en qué lugar estamos. Él sabe cuánto amamos a Jesús. Él sabe cuán dispuestos estamos en ser sus discípulos. Él lo sabe. Y Él está diciendo acá con toda claridad, hay algunos de vosotros que no creen, que no creen. Y esto es clave, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues entonces es necesario creer. Y el que cree, el que está dispuesto a poner su fe en Jesús, a depositar su confianza en Jesús, a entregar su vida en las manos de Jesús y obedecer a Jesús en todo lo que Él nos dice, ese anda en vida nueva. Ese es el que disfruta del poder de Dios. Dice versículo 64, algunos de vosotros no creen, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, nadie puede llegar a ser un verdadero cristiano. Por eso es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de vivir una vida cristiana a nuestra manera, a como nosotros lo entendemos, poder pedirle perdón a Jesús, entregarle nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, entonces empezamos a andar en novedad de vida. Empezamos a andar en el poder del Espíritu Santo.
Y empezamos a ver cómo Dios derriba el pecado en el cual hemos estado cautivos. Hay mucha gente cristiana que ha entregado su vida a Jesús, que ha conocido a Jesús, pero luego ha terminado enredado en algún pecado, atrapado en un pecado. La única manera de salir de ahí es pidiendo perdón a Jesús, entregándose a Jesús y dejar que el Espíritu Santo obre en su vida de tal manera que pueda erradicar esa debilidad de nuestra vida. Y hay muchos que están atrapados y siguen atrapados. Ahora, el pecado que más atrapa al creyente es aquel pecado que no es considerado pecado. ¿Cómo sería eso? Es aquello que nos aparta de Dios, pero a nuestros ojos es bueno. ¿Me entiende? Si hay algo que me aparta de Dios es un pecado. Póngale el nombre que quiera. Si es algo que me quita mi tiempo y no me permite servir a Jesús, póngale el nombre que quiera, es un pecado. Porque pecado es errar. Y Dios nos ha puesto con un propósito en esta vida. Y debemos cumplir con ese propósito. Ahora, dice Jesús en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es lo que produce el impacto de la palabra de Dios. Obedezco, me entrego o me voy. Y algunos se van y se transforman en aquellos judíos que iban al templo y alababan a Dios, y Jesús dice, hipócrita, porque tu boca dice algo que tu corazón no siente, no vive. O cuando Jesús se para y le dice, son sepulcro blanqueado, por fuera bonito domingo de iglesia, lindas canciones, linda Biblia que traes, pero por dentro, ¿y tus acciones de la semana? Dios no existe ahí. Entonces, es religiosidad. Y Jesús le está diciendo una palabra dura. Y esa palabra golpea. Y ellos, al ser confrontados, dice la palabra en el verso 66, se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Muchos se van. Y cuando se van, usan excusas. ¿Saben que la primera excusa es el pastor? No me visita, no ora por mí, no me llama por teléfono, y etcétera, 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 ¿no? La primera excusa. Después hay otras excusas también que se usan. Pero si uno viera hacia adentro, si uno estuviera bien con el Señor, si uno estuviera lleno del Señor, lo que haría sería, pastor, ¿quiere que le ayude? ¿Podemos orar juntos? En vez de decirle el pastor no evangeliza, me acercaría y le diría, cuando usted vaya a evangelizar, quiero ir con usted. ¿Me entiende? Entonces, a veces la excusa es lo que me aparta, o uso la excusa para apartarme. Por eso dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los que estaban con él, ¿acaso vosotros también queréis ir? Porque de los discípulos hay dos, ¿no? Hay un grupo que vino a Jesús para seguirle. Él no los llamó. Ellos querían ser como Jesús. Y hay otros que él llamó, que él escogió, que eran los 12, los íntimos, los que estaban con él. Y de esos 12 había uno que le iba a entregar, y él sabía quién era. Pero él lo amó hasta el fin. Él le dio oportunidad hasta el fin. Él estuvo con él igual que como estaba con los otros. Y la pregunta es, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Y Jesús y Simón Pedro, el vocero del grupo, el primero, el más impetuoso, el que siempre hablaba primero, dice, Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y esa es la pregunta reflexiva para nosotros en esta mañana. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si Jesús, como dice Pedro, tiene palabras de vida eterna. Si el único que nos puede garantizar la vida eterna es Jesús, ¿a quién iremos? Está lindo las predicaciones de autoayuda. Está linda aquellos que predican y nos hacen reír y pasamos un buen momento y nos dan buenas cosas ahí, ilustrativas y etcétera, etcétera. Pero Jesús tiene palabras de vida eterna. Son palabras que cambian vida. Si predicamos el Evangelio y tu vida no cambia, yo creo que hemos fracasado. Porque la predicación que tiene fruto es la predicación donde el Espíritu Santo cambia esa vida. Y nosotros como creyentes debemos entender que nuestros valores no son aceptados por el mundo. Y entonces nosotros andamos navegando en contra la corriente. Los que se vuelven, los que retroceden, son aquellos que nadan siguiendo la corriente de este mundo. Hay que hacer un esfuerzo para ser creyente. Hay que vivir esta vida espiritual, entregándose al Señor. La decisión de quedarse o marcharse depende de que hayamos experimentado fuertemente su pan de vida y su palabra de vida eterna. Aquel que ha comido el pan de vida, aquel que ha participado del sacrificio de Cristo, sacrificándose por otros, aquel que ha perdonado así como Cristo me ha perdonado, aquel que ama así como Cristo me ha amado, aquel que busca la palabra de vida eterna, palabras no de enojo, de bronca, de grito, de maledicencia, sino palabras de vida eterna. Porque vienen y nos agreden, porque vienen y nos insultan. La respuesta es palabra de vida eterna, que son las palabras que salen de un corazón regenerado, de un corazón entregado a Jesús. Porque si te dan un chirlo, vas a poner la otra mejilla. Porque si te piden la capa, vas a dar el saco. Pero muchas veces nos pegan en la mejilla y nosotros devolvemos con un puño. Y no es así. El cristiano debe devolver palabras de vida eterna. Porque de lo que hay en el corazón es lo que sale del corazón. Entonces Jesús le dice, vosotros también te queréis ir. Y ellos dicen, ¿a quién iremos? Si nosotros hemos creído, nosotros hemos conocido a Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que permanece es aquel que ha conocido a Cristo. El que permanece es el que vive a Cristo. El que se va es aquel que no ha conocido a Cristo. Quizás ha entregado su fe para salvación, pero cree que ahí terminó todo. La vida con Cristo hace la diferencia. Entonces el que permanece es aquel que ha conocido y que sigue conociendo a Cristo. Porque si alguien me dice, yo conozco a Cristo, conocerás una parte, pero te falta mucho por conocer de Jesús. Y ese es el cristiano, aquel que sigue con el propósito de conocer a muchos. Nosotros hemos creído y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, dice el apóstol, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y es allí donde nosotros encontramos nuestra seguridad, nuestro refugio. Y es allí donde venimos a cantar y a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra seguridad.
Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él es el que nos permite estar de pie. Él es el que nos impulsa a servir. Él es el que pone palabras en nuestra boca. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? Y entonces eso es fruto de haber conocido a Jesús. El texto termina diciendo en el verso 70 que Jesús les responde a los discípulos diciendo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Iscariote, de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Estaba con los discípulos, comía con los discípulos, escuchaba la palabra con los discípulos, pero era uno que le iba a entregar. En esta mañana estamos aquí. Yo no conozco el corazón de cada uno. Yo no conozco la actividad que hace en lo secreto cada uno. Pero cada uno sabe si ha escogido a Jesús, si tiene la palabra eterna, si tiene palabra de vida eterna en su corazón. Y al participar ahora del pan y del vino, recordemos que participar de esto es participar de la obra de Cristo, de que Él continúa trabajando en este mundo a través de nosotros, de sus hijos. Y al participar de esto estamos participando del sacrificio y del derramamiento de la sangre de Cristo. No lo entendemos nosotros, pero sí lo han entendido bien aquellos misioneros que están evangelizando en lugares difíciles donde su vida está corriendo peligro. No hace mucho tiempo llegó una circular de oración por una misionera que estaba, no me acuerdo si era en Irán o Irak, pero iba a ser trasladada. Y si lo llegaban a sacar de esa población, a ir a otra nación, en esa nación lo iban a enjuiciar y la iban a matar, porque era cristiana. Ellos han entendido que ellos están en este mundo para cumplir la misión que Cristo vino a cumplir y que continúa con nosotros sus discípulos. Que al participar de este pan y vino nos podamos compenetrar en este compromiso de decir: Cristo sigue haciendo su obra en este mundo a través nuestro. Que podamos, como los discípulos, decir: no iremos a ningún lado, tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y te hemos conocido. Por eso Jesús dijo: esta es la vida eterna, que conozcan a Dios el Padre y que conozcan a su Hijo Jesucristo. Que Dios nos bendiga en este domingo especial. Padre, te damos gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias porque nosotros hemos participado y seguimos participando de este pan de vida. Queremos ser tus discípulos, queremos seguir siendo tus discípulos. Queremos, Señor, participar del sacrificio. Queremos seguir, Señor, conociéndote a ti, como lo hacía Pablo, porque Pablo decía: yo quiero conocer a Cristo, aún el poder de la resurrección de Cristo. Él quería pasar por todas las etapas. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos crecer más en Cristo Jesús. Que podamos sentir que nuestra vida está controlada por tu Espíritu Santo. Bendícenos para que nuestras palabras sean palabras que salen de tu boca y son palabras de vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.